El cine mexicano siempre nos ha traído un concepto de estereotipar correctamente a su tipo de población. En este caso, hablamos del macho o el hombre mexicano. Gente como Pedro Infante, Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tintán, Pedro Armendáriz, Don Luis Aguilar, Joaquín Pardavé, Andrés García, si te quieres ver un poquito más guapachoso. Todos son personajes no solo del arraigo popular, sino que siempre adoptan un corazón en toda su afición. Realmente la gente los valora, los idolatra, morirían por ellos. Sin embargo, hay otro tipo de hombres que no son precisamente los que agradan a todos, pero eso sí, son de los que más imponen, porque a veces son incluso envidiados. Ya sea porque tienen un nivel de educación, formalidad o inclusive por la cuna de oro en la que nacen. Ese tipo de seres existen también en nuestro cine nacional. Y hoy, en la Semana del Cine Mexicano, Felipe Flores, quien te habla, en el podcast de Apuntes de Cine, vamos a hablar de un personaje que siempre ha sido, pues yo quisiera decir ninguneado, pero no es así, o basureado, peluciado, no sé cómo decir el término. Pero Arturo García Rodríguez, mejor conocido como Arturo de Córdoba, representa, en mi opinión, y creo que en la de varios más, el auténtico dandy, el auténtico Catrín de la lotería del cine mexicano. Hoy me acompaña Luis Toriz. Acompáñame tú también a escuchar el podcast de Apuntes de Cine, donde hablamos de la figura de Arturo de Córdoba, un personaje que siempre será un hito en el cine mexicano, aunque muchos no quieran admitirlo. I believe in life. I believe in love and I believe in cinema. Amigos del podcast de Apuntes de Cine, Felipe Flores quien les habla. Muchas gracias por estar sintonizándonos donde quiera que esté usted. Híjole, hablar del Día del Cine Mexicano creo yo que sería limitarnos mucho, pero ya saben que aquí somos muy espléndidos. Me llamó mucho la atención que siempre que hablamos del cine mexicano, hablamos del clásico macho mexicano ranchero, o de la mujer sufrida, o de la mujer que tiene las pistolas y el matriarcado, pero creo que olvidamos una figura principal en cuanto a los estereotipos del cine mexicano, porque también tuvimos al Pachuco, también tuvimos al galán. También tuvimos a aquel que tuvo el toque de clase y elegancia que tal puede interpretar a un loco de mente que tira gente del campanario, así como un hombre enamorado y que utiliza todos sus trucos latinos mexicanos para poder pues comprometerse con su amada. Pero no me dejen a mí hablando solo. El día de hoy me acompaña mi estimado. Luis Toris. Adelante, Luis uy, qué Toris. ánimo. Bienvenido No, al podcast, Luis. es que ¿Qué tal? bien, amigo, bien aquí. Pues fíjate que me gustó mucho el tema. Me gustó mucho el tema y se me hace muy interesante adentrarnos en pues en esta faceta muy machista del cine mexicano, ya viéndola desde la perspectiva que como me la planteaste. Híjole, qué fuerte. La neta Sorpresa. que me gustó No se diga que bastante. no damos sorpresas en apuntes de cine y menos en el podcast. Luis Stories, de toda mi confianza, como siempre, está aquí un muy buen periodista y que el día de hoy, pues ustedes lo saben, estamos ya en estas campañas rumbo a grandes eventos de nuestro cine nacional y no quería que hiciéramos un recuento del cine mexicano, que lo que más nos gusta, que cuál es tu favorita. No, la verdad el cine mexicano se compone de estereotipos, se compone de arquetipos, se compone de identificadores cual una lotería, mi querido Luigi. Y el día de hoy creo que hablar de Arturo de Córdoba, ¿quién? Ah, es uno de los personajes hitos del cine mexicano, que no solamente es mexicano de verdad, tuvo que vivir las experiencias amargas, fue de familia acomodada a él. Tuvo que salir del país huyendo de la Revolución Mexicana, se estableció un tiempo en Suiza, se estableció un tiempo en Estados Unidos, llegó a vivir en la Argentina y justamente inicia su carrera histriónica en Argentina. Luigi, ¿te gusta Arturo de Córdoba o qué opinas? ¿O estamos volviéndonos locos en apuntes de cine? En- Fíjate que es un actor que no sigo tanto. Porque a mí su imagen me parece eso, arquetípica. O sea, es el arquetipo del galán mexicano de la época, de la autoridad que parece que tiene esta forma de ser cabeza de familia típica de la familia mexicana. eh, y creo que ahora que recordé
él de Luis Buñuel, o sea, ahora entra en esta forma, complementa el molde de este hombre machista típico mexicano que va más allá un poco desde la visión de Luis Buñuel, rebasa un poco el arquetipo para complementarlo con algunas otras situaciones psicológicas y de personalidad y enfermedades mentales también, pero creo que es un actor muy pesado, ¿eh? O sea, tiene una personalidad muy pesada en el cine mexicano, o sea, lejos de que a mí no me caiga bien, es un actor que fue una gran imagen para el cine nacional. Mira, Luis Buñuel decía que en él justamente interpretaba a su misma imagen de hombre enamorado, esa locura que te da el amor. Creo yo que Arturo de Córdoba, si vamos a hablar de los grandes hitos de nuestro cine mexicano, que wow, tenemos tantos, de verdad, nos sobran. Somos un país muy rico en esa gran cultura que siempre nos hace renacer. Arturo de Córdoba, como bien mencionábamos, ¿no? Nacido un 7 de mayo de 1908 en Bomba, Mérida, Yucatán, nació como Arturo García Rodríguez y que más adelante ya fue conocido y recordado con el nombre de Arturo de Córdoba, sobre todo porque inicia a hacer su carrera en Poza Rica, Veracruz. Estuvo por allá, por eso viene lo del famoso de Córdoba, donde estuvo primero como locutor. Y después prestó su voz para radionovelas, esa tonalidad grave y el acento argentino. Fue la voz característica que le dio fama, un sello realmente, pues único, que lo distinguió entre muchísimos Ujú, actores. Es multiganador del Ariel, obviamente hito cultural de nuestro México. Y como bien apuntas, Luigi, yo creo que es uno de esos actores mexicanos que vivió la sombra, porque también hay que ser honesto, se vale. Tienes a Pedro Infante, tienes a Jorge ujú. Negrete, tienes a Joaquín Pardavé, tienes a Mario Moreno iniciando en la comedia. O sea, a Arturo de Córdoba le tocó bailar con varios de los más grandes hitos del cine iberoamericano. Sin embargo, logró hacer papeles que creo yo son inolvidables. Hoy hablaremos de tres de ellos muy importantes, que va desde el loco, el comediante loco también, y el amante enamorado, como lo suele ser la reputación del mexicano. Tú no puedes ir, amigos de Apuntes de Cine del podcast, Luigi, Felipe Flores quienes habla, no puedes ir a España, a Reino Unido, a Italia, y cuando hablamos de las características del hombre mexicano, se le reconoce por eso, por la galanura, por el famoso verbo al hablar, por cómo te envuelven. Y que me disculpen, Pedro Infante y Jorge Negrete eran el ranchero, eran el hombre de rancho. Y en cambio, Arturo de Córdoba era, creo yo, el ejemplo perfecto del galán del Pachuco citadino que en México podía conquistar a quien quisiera, Luigi. Ujú. Y eso creo que es algo de lo más importante que aportó esa presencia, esa imagen del hombre perfecto citadino, ¿no? De la época, ¿no? O sea, era el arquetipo de lo que les podía gustar a las mujeres en cuanto a imagen, en cuanto a galanura, en cuanto al caballero como tal, al dandy. Y creo que eso es importante. Diste la palabra correcta, era un dandy. Y Ujú, es que a veces se nos olvida, pero los dandies fueron grandes protagonistas de no solo del cine mexicano, de la sociedad mexicana realmente, los años 20, los años 30, los 40, los 50, y ya en los 60 pues vino este nuevo hombre, digamos, el antepasado del mi rey, pudiéramos decirlo de alguna forma, pero un ujú. dandy era un hombre que lo caracterizaba la elegancia, sin embargo, tenía esa doble cara que podía enloquecernos, Luis. Sí, y aparte, pues tenían es que la sociedad mexicana tiene esta doble moral, ¿no? Entonces, ser hombre en México se está desintegrando esta imagen hoy, hasta apenas hoy en estos años, pero creo que en los años en los que Arturo de Córdoba era el gran actor y Arturo de Córdoba, el mexicano y más el padre de familia tenía esta imagen de ser el perfecto hombre de casa, pero tener la amante, de ser el perfecto trabajador, pero tener por debajo del agua negocios turbios, ser el papá perfecto, pero tener otros hijos, otra familia fuera del matrimonio, o sea, era una doble moral, pero en su casa era y exigía moralidad, perfección, todo, ¿no? Y lo vimos también en una película que no visitamos para este podcast, pero Una familia de tantas con Andrés Solar.
No, sí, exactamente. Fíjate, es que, y eso que también hay que decirlo, o sea, porque ahorita parece que le estamos tirando con todo Arturo de Córdoba, van a decir, oiga, no que era un homenaje. No, es que homenajeamos al arquetipo que representaba, porque Arturo de Córdoba, yo tuve una entrevista con una de sus hijas hace no mucho, y nos consta que sí era un hombre de familia, un hombre dedicado. Pues era un dandy, esa es la palabra, era un chico de dinero, que tenía muy buena educación y que gracias a eso pues le ayudó a explayarse. Aquí digamos que quitamos el cuento del ranchero mexicano y de ese deseo de superación que existe, pero bueno, ya no hablemos más del perfil de Arturo de Córdoba, hablemos justamente de lo que lo hace ser uno de los favoritos y de los hijos predilectos del cine mexicano, que a lo mejor ha sido pues digamos un poco olvidado, no ha tenido Ujú. la justicia social que requiere, pero es por lo mismo que la verdad pues se tuvo que poner ante grandes titanes e hitos de la mexicanidad, y no solamente en México, en todo el mundo. Pero hablemos de la primera película, mi querido Luigi, amigos del podcast de Apuntes de Cine, y gracias por seguirnos y escucharnos en todas las plataformas disponibles. Él. El de Luis Buñuel. Luis Buñuel, don Luis Buñuel, un hombre que yo admiro muchísimo, pero no es precisamente un hombre que, digamos, tuviera la moralidad y la cordura de su lado. En él nos presenta a un hombre de iglesia, a un hombre dedicado, a un hombre que parece ser el perfecto esposo, diría la canción de... Se me olvida cuál es la cantante chilena que canta esta, la del hombre perfecto, y que tú serías el hombre perfecto. Está el Mon Laferte. Ándale, no, no es esa. No, Ahorita les ponemos ahí en los comentarios o déjenlos ahí cuál era esa canción, no sé. pero la realidad es de que en él conocemos la potencia de la locura, de los celos. ¿Te gustó él, mi querido Luigi? Me gusta mucho él. La verdad es que soy muy eh, quisquilloso en cuanto al cine de Luis Buñuel porque siempre, siempre, siempre me incomoda. Claro. O sea, y ese es el trabajo de un director de cine y un autor de cine, ¿no? Como Luis Buñuel. Me incomoda y cuando me logran incomodar, me la estoy pasando mal, pero me gusta pasármela mal viendo una película. ¿Por qué? Porque cuando sales de tu zona de confort en cuanto a los gustos que tienes en cuanto a cine, libros, lo que sea, estás aprendiendo cosas nuevas y se expande tus neuronas y es bueno. Entonces, él lo que me hizo fue preguntarme, ¿qué estoy viendo? O sea, de verdad, no sabía si era un macho, no sabía si era un enfermo mental, no sabía si era tenía un problema de eh, psicológico, junguiano, no lo sé. Me imaginaba muchas cosas y dije, este personaje está muy, muy bien escrito, muy bien delineado y Arturo de Córdoba, aunque no me cae bien a mí personalmente, se me hace muy pesado, Sí. no cabía del asombro de los matices que tenía de pasar de una emoción a otra, de la cordura a la locura total. Y eso me fascinó, me encantó, diría yo, y te absorbe. Estas actuaciones te absorben y es una gran película, pero es una locura. Es que es una locura la cinta, por cierto, adaptada por Luis Alcoriza, que es Luis siempre Alcoriza. la mano derecha de Luis Buñuel, de la novela de Mercedes Pinto. Nos habla de Francisco Galván de Montemayor, un hombre adinerado, un dandy, de apariencia tranquila, conservador, religioso y virgen, básicamente el arquetipo de macho panista, que como cada jueves santo asiste a la ceremonia del mandatum, que es el lavatorio de pies que el sacerdote efectúa, pues digamos con singular dedicación, recordando a Jesús en la tradición judio-cristiana. Al ver los sensuales pies de una joven sentada en primera fila, este hombre se queda prendado de su serena belleza. Francisco logra averiguar que esta mujer es la mujer de sus sueños y se llama Gloria, interpretada por la legendaria Delia Garcés. Y pues resulta que ella iba a tener un matrimonio con un viejo amigo suyo. Tras invitarlos a una fiesta en su mansión, Arturo de Córdoba, o en este caso Francisco Galván de Montemayor, pues le da el baje, conquista a Gloria y ¿qué creen? Se casa con ella. Y a partir de esa misma noche de bodas, los celos, la desconfianza, las inseguridades del seguro Galván de Montemayor, pues ahora sí que fue una pesadilla en Guanajuato la que vivió. Híjole, hablar de él es una de las películas que yo en lo personal, inclusive, ojo, para que vean la trascendencia que tiene él,
inspirando escenas de Vertigo, que por muchos Ujú. años fue considerada por Sigan Song y que para mí lo sigue siendo, si te soy honesto, la mejor película de la historia. Realmente Arturo de Córdoba nos logra envolver de una forma única, de una forma poderosa, nos presenta, pues fíjate, ya te di sin querer una palabra, sabemos que en Apuntes de Cine somos un poquito más coloquiales, pero el ejemplo clásico del arquetipo panista. Un hombre persinado, un hombre de Jueves Santo, que se presume virgen, conservador, religioso, y que pues discúlpame, Luigi, es un hijo de la tal por cual, y peor tantito. Mucho, mucho, y es un personaje que cuando yo lo estaba viendo, si tú me preguntas, yo siento que Arturo de Córdoba era muy como él. Se te hace. Sí, se me hace. O sea, yo veo a Arturo de Córdoba y veo que le quedó el personaje como anillo al dedo. Es como como si pusieras a Gael García y a Diego Luna a hacer Rudo y Cursi. O sea, ellos dos se llevan así. Son Rudo y Cursi en la vida real. Entonces Arturo de Córdoba es él. O sea, Bueno, no hubiera habido otro actor que lo hubiera podido encarnar tan bien. que te quiero decir algo. Arturo de Córdoba hace este personaje totalmente inspirado en quien crees. No, ¿quién? En Luis Buñuel. Buñuel mismo lo dice, que su Ujú. Francisco de Montemayor es él enamorado, que él era así con su esposa. Imagínate el infierno que tuvo que haber vivido su mujer, pues para, pues básicamente aguantar a un Luis Buñuel que realmente a lo mejor nosotros lo idealizamos, ¿no? Por ser lo que fue, la gran figura que fue del cine hispanohablante, pero era un hombre terrorífico, según lo que dicen muchos de los cercanos a él. Pero él es nuestra primer película que repasamos de Arturo de Córdoba, nuestro arquetipo del hombre, del macho, del cine mexicano. Y el siguiente, creo yo, para ver si le agrada un poquito más a mi querido Luigi, pues vamos a hablar un poquito de un Arturo de Córdoba más light, ¿no? Más versión enamorada, pero que no deja de ser un hombre peligroso. Hablemos del Pecador de Rafael Valedón. ¿Qué te opinas, Luigi? A mí me encantó El Pecador. El Porque Pecador es muy viñeta esa película, ¿no crees? a ver, de entrada, bueno, tenemos a Marga López, Exacto. preciosísima Pina Pellicer, está Javier Solís, el Charro Cantor, Ramón Valdés, sale un poquito por ahí, Kitty de Hoyos. ¿De qué se trata el pecador? Es que el pecador, pues, si me preguntas de qué trata, es la historia de un padre de familia que siempre fue el papá perfecto, siempre fue el empresario perfecto, siempre fue el esposo perfecto. Cuando se le presenta la oportunidad con esta mujer, que es Marga López, Sí. que es una mujer eh, Ah, ¿no? hoy, Ujú, sería una prostituta, claro, ¿no? Y se enamora, pero y se deja llevar por estas emociones, por este deseo, por esta situación, y esto lo lleva a un lugar muy, muy oscuro. Y paralelo tenemos más historias, tenemos más personajes. Tenemos a Joaquín Cordero como un narcotraficante, dealer de algo, proxeneta. Marga López en este personaje que yo nunca había visto a Marga López en un personaje así, o sea, me rompió el esquema. Pero Arturo de Córdoba me gustó mucho verlo aquí. O sea, es un, me impresiona la capacidad que tiene este actor de permanecer en un rango que le queda muy cómodo, pero sin embargo, sabe llevar sus personajes a claro. un extremo, Ah, total. siendo que tienen como un corte muy, muy parecido. O sea, Arturo de Córdoba en este personaje tiene la misma imagen del dandy de él. O sea, Claro. sigue siendo Arturo de Córdoba, pero es el papá perfecto, el papá correcto, que le quiere dar, es el profesor de la El profe escuela. Mario, Exacto. viudo, respetable, catedrático en la Facultad de Derecho, todo va perfecto, pero él es indiferente a los coqueteos que le pone su joven alumna Lidia en una fiesta de cumpleaños que le organiza Ujú. su hija Irma. Pues Mario se pone pedísimo, se emborracha con Lidia y termina yendo a un cabaret. Ahí Sí. conoce, oiga, una cabaretera, pues con quien pasa la noche, y a partir de ese momento su vida se transforma y vive esa famosa segunda vida que platicábamos, Luigi, que solía vivir o suele vivir, hay que ser muy honestos, hasta el lanzamiento de esta famosa novela de Mirada de Mujer.
Era lo Ujú, más común que veíamos que el hombre mexicano macho con su Raleigh, con su brandy, siempre tenía una doble vida, la doble esposa, que la secretaria, era algo innegable y Arturo de Córdoba personifica muy bien este, pues, arquetipo, estereotipo que tiene el hombre mexicano, sobre todo el hombre de aquella época de los 50, 60. Y mira, yo sé que a lo mejor es chocante en muchos de sus papeles, pero aquí no podemos negar, obviamente bajo la gran música de nuestro querido y en paz descanse Sergio Guerrero, el guión de Chema Fernández Unzaín, ujú, de Chema la dirección Fernández. de Rafael Valedón, pues ve el tipo de gente que mezclamos, son catedráticos, son de la gente mágica del cine mexicano, Marga López, Joaquín Cordero, Pina Pellicer, en paz descanse, también murió muy joven, bueno, pues ya creo que ya todos ya han fallecido, bueno, Marga López sigue todavía con vida, ¿no? Sí, no, 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 ella ya murió. Tampoco, ¿verdad? Marga López. O sea, fíjate, ya es toda La una que sigue con generación. vida es Julisa. Ándale, Julissa, sí, pero es toda una generación de actores. Javier Solís. No, ya no, Javier Solís, ya no, No, hombre. no, no, pero sale él. O sea, Ah, no, no, ya también no. sabe, pues el Charro Cantor. El Charro Cantor, Pero sí. imagínate, o sea, yo creo que en El Pecador, año 1965, por cierto, la película, amigos del podcast de Apuntes de Cine, pues Arturo de Córdoba logra esa maduración que lo hace ser el dandy y la etiqueta del macho o Del del macho. catrín del cine mexicano. El Catrín. Esa es la palabra. El Catrín. Y Es total. el perfecto Catrín, sí. Fíjate qué bonito que estemos. Yo creo que, bueno, no quiero ponernos flores, ¿verdad? En el podcast, pero hace mucho que no hablaba alguien con tanto esmero del Catrín del cine mexicano como es Arturo de Córdoba, porque los Catrines, mi querido Luigi, también pierden la cabeza. Y no Sí. muchas veces porque ellos la pierdan, sino porque les obligan a perderla. ¿Me estás conmigo en eso o no? Sí, 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 sí. Y en este caso, con el pecador, es un personaje que es llevado por su deseo, pero empujado por las circunstancias también. Totalmente. O sea, es llevado por un deseo puro, por una mujer que le llena en todos sentidos, pero esta mujer tiene un pasado y tiene un pasado que está afectando muchísimo su presente y que representa mucho el a esta mujer o a este personaje atormentado y que muchos hombres mexicanos y mujeres también, Claro. ya creo que ya se perdió también mucho esa línea actualmente, jugamos o queremos jugar a ser los salvadores de una Oh, persona y eso nos encanta. y Querer sí. salvar a alguien nos encanta. Bueno, el latino en general es adicto al sufrimiento, si te soy honesto, y lo podemos ver en todos los papeles del cine mexicano que tanto amamos y disfrutamos. Semana del cine mexicano en Apuntes de Cine, pero los tiempos son cortos y quiero hablarte de nuestra última película de nuestro dandy, de nuestro Catrín mexicano, porque bien te lo mencionaba ahorita, la presión te puede hacer caer en lugares de los cuales no hay punto de retorno, y Luis Alcoriza sabía eso, mi querido Luigi Ujú. y adaptó una obra de Arthur Machen, El esqueleto de la señora Morales, o Cuando los hombres inocentes lloran, forzados por la vida conyugal, que es más terrible que un infierno. Porque pasa también. Oye, esta película que cuenta con Arturo de Córdoba, con Amparito Ribelés, con Elda Peralta, con Guillermo Orea, Luisito Aragón, la cinta, como se los mencionaba, dirección de Rogelio González y el gran guión de Luis Alcoriza, que para mí era el Buñuelito, era el genio detrás de Buñuel en muchos casos. La vida conyugal de Gloria y Pablo Morales es un infierno. La mujer lo atormenta, lo aterroriza, porque es una mujer celosa, es una mujer compulsiva, es una mujer que se queja de todo y tiene un puritanismo enfermizo. De hecho, Gloria no quiere separarse. El personaje de Arturo de Córdoba, el doctor Pablo Morales, médico veterinario zootecnista, ya está harto y no sabe cómo Ujú. salirse de ahí, Luigi. Es una, es una descripción de la pareja tóxica en su máximo esplendor. Porque Y o sí, sea, porque sí, o sea, y aparte hoy la toxicidad o las relaciones tóxicas están muy de moda y el tema se habla en muchísimos podcasts de este tipo, o sea, de superación personal y de conócete a ti mismo, toda esta basura del siglo XXI, inicios claro. del siglo XXI, pero esa toxicidad está presente en esta película y una mujer que hoy, a la luz de hoy, sería tachada pues de progresista un poco, pero también
¿Cómo verías una mujer así hoy? Hoy la lavarían, amigo, ¿estás de acuerdo? Es una cucaracha del templo. Oye, de verdad, a mí me dio tanta rabia, nunca había visto a un Arturo de Córdoba tan humano que te daban ganas de abrazarlo. Sí. El pobre era un hombre que era el típico, ahora sí vamos con esta evolución del dandy o la evolución del Catrín, que llegó a una edad madura y regularmente esos hombres, ¿cómo se hacen cuando llegan a viejos? Son el viejo bonachón, el viejo buena gente, buena onda, que juega con los niños, quería su cámara y Gloria lo orilla a cosas terribles que de hecho pues sabemos lo que sucede en la película, no vamos a que espero pronto la analicemos rumbo al Día de Muertos, porque es una película que Es una para película para esa época, sí, claro. pelear de esa época, pero pues Pablo hace lo que tiene que hacer porque él ya vivía en una cárcel y esta cárcel estaba llena de puritanismo, de moral. Oye, estaba casado y pues no puede amar a su mujer porque simplemente ella tiene asco de él. Y una de las Ujú. garantías del amor es que existe admiración por la pareja. Y aquí más que admiración había desdén. Había, pues sí, sequedad y ella misma yo creo que hubiera sido más feliz siendo monja y es la excusa perfecta que nuestro buen doctor Morales dice que pues ella se fue de monja a Guadalajara, que se fue a Ujú. visitar una tía y sin embargo en el laboratorio de este taxidermista, pues sabemos que Pablo hizo algo inimaginable y que al Pero final la vida se lo cobró pero es un acto de supervivencia. Es un totalmente. acto de supervivencia. ¿Qué pasa cuando alguien te está ahorcando, cuando te están ahogando? Pues tratas de hacer lo mismo, de protegerte. Entonces lo que hace el personaje de Arturo de Córdoba, del doctor Pablo, es tratar de sobrevivir ante una sistemática violencia psicológica, emocional, conyugal. Totalmente, porque fue forzado, es como un ratón, estaba orillado, no tenía de otra. Estamos llegando justamente, oye, qué bonito se fue la conversación hoy, ¿te gustó? Sí, amigo, mucho, mucho, mucho. Es que tú siempre eres un lujazo de periodista, siempre te lo digo. Luigi, ¿en qué redes te puede encontrar toda la gente de Apuntes de Cine del podcast? Me pueden encontrar en Twitter como Luis Bontrier, en Instagram también igual, y en mi Facebook como Cuadernos de Cine. Ya queremos que los cuadernos y los apuntes sigan siendo primos hermanos y hagan más Sí, proyectos. Entonces, obviamente va a pasar, esto lo sabíamos, ya lo veníamos coordinando. Arturo de sí, Córdoba, el gran Catrín del cine mexicano, injustamente olvidado y eclipsado por dos grandes soles. ¿Qué opinas? sí, amigo, totalmente. Creo que es un actor que hemos subestimado demasiado y que hoy en día deberíamos de recordar cada vez más y darle el lugar que merece. Sí, totalmente. Y hoy en Apuntes de Cine, como especial de nuestro cine mexicano que tanto amamos, pues les vamos a recomendar justamente estas tres películas. Yo me quedo con él, pero el esqueleto de la señora Morales la reviso cada año. Pues fíjate que a mí me gustó mucho él, o sea, a pesar de que es un personaje muy antipático, es una película que seguramente veré varias veces, o sea, es una película que me gustó bastante. Pero para reírnos un rato, esa es la vida, porque la vida cuando más la estamos disfrutando ya se nos está yendo. Felipe Flores, quien te habla, mi querido Luis Toriz, al otro lado, aquí en el estudio. Un gusto que estés en el podcast de Apuntes de Cine. Pues Gustazo cine, para cine mí. mexicano, ¿no? Gustazo para mi amigo y es un honor estar aquí en Apuntes de Cine para hablar de este gran actor del cine mexicano que a mí me gusta como actor, pero yo siento que es pesado, pero bueno, Era bueno. tiene un lugar en la En su cinematografía. honor nos vamos a brindar con un, valga la redundancia, con un brandy y salud por esos dandies del cine mexicano que no siempre vienen del rancho, pero que este sí nos recuerda la mexicanidad. ¡Vámonos! Vámonos. I believe in life. I believe in love, and I believe in cinema.